maestra con mayúsculas, porque todo lo que estoy aprendiendo me lo está enseñando ella y además muy bien. Y entonces compartir mesa con ella es ya un lujo. Y bueno, gracias también al público asistente, porque un día como hoy yo no hubiese salido a la calle menos para venir a escucharme a mí. Entonces, pues tengo que agradecerlo, el esfuerzo, y bueno, al menos estamos en el edificio bueno, ¿no? Creo que no corremos peligro. Bueno, voy a hablar del tema del género. He puesto en el título eso de con una mirada antropológica, porque aunque yo estudié Derecho y en primero de Derecho hice un trabajo sobre el derecho a la igualdad dentro de la asignatura de Derecho Natural, y era algo que me movía, que me llamaba la atención, que me interesaba, hasta que no estudié Antropología no pude empaparme o meterme de lleno en todo lo que implicaba el género, ¿no? Entonces, esa perspectiva que me dio la antropología es la que yo quiero traer hoy aquí a la sala. La antropología, la parte que a mí me parece que sirve más al género es la asignatura, es la antropología del cuerpo, ¿no? Porque al fin y al cabo el cuerpo tiene una capacidad simbólica, se considera la superficie simbólica por excelencia. ¿Por qué? Por su ubicuidad. El cuerpo nos precede, está siempre presente, no podemos liberarnos del cuerpo. Cualquier persona que nos mira ve principalmente el cuerpo. Estamos transmitiendo muchísimos significados sociales de primer orden a través del cuerpo, con lo cual la antropología del cuerpo se inserta dentro de una asignatura que es la antropología cognitiva y simbólica, que es la que analiza esa capacidad de transmitir símbolos, ¿no? Esa capacidad de recibir símbolos que tiene el ser humano, el Homo Femina Sapiens, y cómo se construye sociedad, cómo se construye un lenguaje visual a través de los símbolos y los símbolos incorporados y encarnados en el cuerpo. Entonces el cuerpo va a servir para construir marcadores étnicos, que son los que nos ayudan a diferenciar a yo, los míos, las mías, los otros, las otras, los enemigos, quienes compiten por los recursos conmigo. Va a servir para construir marcadores de género, que no van a ser siempre duales. Vamos a tener diferentes maneras de construir el género y el sexo en las culturas, y van a servir como marcadores de estatus. Van a servir para diferenciar las clases privilegiadas, las clases populares, las clases necesitadas, o las castas sacerdotales. Por ejemplo, la imagen de la izquierda, superior izquierda, sale una deformación craneana Mambetu. Este tipo de deformación craneana se practica en el Congo, se practicaba en el Congo, ahora ya son poblaciones que están con las guerras y todo eso, han sido muy extinguidas, separadas las tribus. Se practicaba hasta los años 50, es se dice deformación craneana o cranioplastia étnica, diferencia a los Mambetu de otros grupos vecinos que compiten por los recursos. Sin embargo, en el campo de las deformaciones craneanas que se han practicado en la historia, en la antigüedad, por casi todas las culturas, hay muchos otros significados. En las sociedades precolombinas, por ejemplo, Oruro, Paracas, Nazca, muchísimas culturas de Mesoamérica han practicado la deformación craneana con otros significados, como establecer las castas sacerdotales, o cuando se hacía la anular erecta o oblicua, o felinizar los rasgos con una tabular oblicua, que sería inclinar la frente hacia atrás, para transmitir fiereza a las castas de guerreros. Luego tenemos la foto que hay, la segunda, empezando por la izquierda, la he puesto para acordarme de mencionar cómo también sirve para modelar los cráneos. Se hace para las cirugías de feminización facial en nuestra sociedad, en la sociedad occidental. Entonces, por tanto, vemos que la cranioplastia es también un marcador de género. Creemos que la cabeza de las mujeres tiene que ser más redonda, la frente es más redondeada, los arcos supraorbitales están menos hundidos que los hombres y las mandíbulas son menos cuadradas. Entonces se hacen cirugías de feminización facial que buscan todos estos rasgos. Y luego tenemos como marcador de estatus el origen de la deformación craneana toulousiana, que se practicaba en Francia y que hasta principios del siglo XX que fue prohibida, donde vemos la imagen siguiente,
de un hombre, que se hacía a través de las bandas de Saint-Gaudens, que trataban de proteger la fontanela, que se utilizaba al principio por la aristocracia, y entonces se construye un código de belleza que se extiende porque toda la población quiere imitar. Tenemos escarificaciones que construyen cuerpos de mujeres, los cuerpos de las madres, los cuerpos de las mujeres fértiles. Tenemos el estiramiento de cuello en las mujeres Kayan, que transmite también estatus, ¿no? Esas espirales de cobre transmiten el estatus de la familia, no de la mujer, de la familia de la mujer. Tenemos tatuajes, tenemos los pies de loto, tenemos el corsé. Algunas de ellas, muy pocas, las vamos a ver más despacio. ¿Qué significa todo esto? Que el cuerpo es simbólico, que el cuerpo transmite significados. Mary Douglas en los años 60 se anticipó a las teorías feministas en más de una década, cuando afirmó que el principal medio de clasificación ha sido históricamente el cuerpo humano en sí mismo. Que el cuerpo modificado con una finalidad comunicativa y estética transmite significados sociales de primer orden. ¿Por qué? Porque no nos libramos del cuerpo. Entonces, cualquier persona que nos ve está decodificando esos significados que hemos encarnado, ¿no? Y de los que no nos podemos librar. Por eso muchas de las prácticas y de las disciplinas corporales se imponen desde las primeras etapas en la infancia. Donde no exista una preocupación por preservar los límites sociales, no surgirá tampoco una preocupación por mantener los límites corporales. Exigen un esfuerzo. Es un poco lo que la idea esta de performatividad de género. Hay que trabajar constantemente el cuerpo, hay que pulirlo y modelarlo, y entonces eso va a significar una acción de modelado. Cuanto más drástica es la acción de modelado, más importante es el significado que incorpora, y cuanto más permanente es la práctica, más inmutable es lo que la realidad social que construye. Por tanto, no puede haber un modo natural de considerar el cuerpo que no implica al mismo tiempo una dimensión social. Mary Douglas en realidad parte de esa frase que he leído ahora, que es de la teoría de Mauss, de Marcel Mauss, un antropólogo francés, y luego dice: cualquier sistema dado de clasificación tiene por fuerza que provocar anomalías, y cualquier cultura dada tiene que afrontar acontecimientos que parecen desafiar sus supuestos. Aquí Mary Douglas además establece que cuando se establecen 2 categorías, 3 categorías, todo lo que queda en medio es construimos un cuadro donde hacemos unas rayas, compartimentamos toda la realidad que queremos meter ahí, no queda encajada en el prototipo al que corresponde cada área de ese marco. Entonces, todo lo que se sale del prototipo va a tender, ¿no?, a ser llevado a ese prototipo o se va a eliminar. Y ella, bueno, pone ejemplos de la antropología africana, ¿no?, de la etnografía africana, sobre los nacimientos monstruosos que contradicen el sistema de categorías de lo humano y lo animal, y entonces le consideran crías de hipopótamo y las depositan en el río. Una manera de eliminar esa ambigüedad entre lo humano y lo monstruoso. Por tanto, esa capacidad de los cuerpos simbólicos, traigo el tema de Saartjie Baartman para señalar cómo el cuerpo ha servido para crear esa alteridad, para construir o polarizar las sociedades, y siempre con intenciones muy opresivas, ¿no? En este caso, Saartjie Baartman era una mujer, el término hotentote es despectivo, era una mujer poisson que llegó a Londres en 1810 a ser exhibida en el Egyptian Hall, porque era un emblema de la mujer africana, de la sexualidad aberrante y excesiva de la mujer africana, por la práctica cultural que realizan muchas sociedades de las estribaciones del desierto de Namibia y del centro de África, de la zona de Ruanda, de algunas zonas de Mozambique, bueno, la región de los Grandes Lagos, donde practican la elongación de labios menores, que empiezan desde pequeñas a estirar sus labios menores para conseguir, pues, tener luego una sexualidad mejor. Existe una construcción de la sexualidad en la que, digamos, que los labios menores abrazarían el pene y conseguirían tener una mayor superficie de fricción tanto para el hombre como para la mujer. Entonces, la sociedad londinense le llamó mucho la atención esta práctica y se utilizó para construir la sexualidad de la mujer blanca también por oposición de la sexualidad de la mujer negra.
excesiva en todo. La sexualidad de la mujer blanca llegará a decir Cuvier, que fue quien diseccionó el cuerpo de Sarah Barman cuando murió 5 años después de llegar a Londres. Diseccionó, bueno, de Londres pasó a Francia porque vivió el momento de los debates contra la esclavitud y era muy conflictiva la presencia, aunque decían que no era esclava, que estaba allí porque quería, pues había un movimiento y una gran presión para evitar ese espectáculo, y al final acabó en Francia en un zoológico. Entonces, Cuvier, que diseccionó el cuerpo de Barman y la llevó, luego hizo moldes de la anatomía y quedó en el museo estuvo en el Museo de Londres hasta, bueno, no hace mucho, que al final llevaron los restos a Sudáfrica porque lo solicitó Mandela. Bueno, pues Cuvier llegó a decir que la sexualidad de la mujer blanca se habría más civilizada, se demostraría en sus labios menores atrofiados, ¿no? Construyendo ese discurso dual de la sexualidad de la mujer blanca por oposición a la sexualidad de la mujer negra. E incluso Sander Gilman, que esto lo he descubierto hace poco, tiene un libro muy interesante que habla de la hotentota y la prostituta, sobre cómo se construyó la anatomía de la prostituta londinense adjudicándole esos labios menores grandes y hipertróficos como un rasgo de sexualidad excesiva, ¿no? Entonces el cuerpo parece que nos construye, según los discursos, el cuerpo va determinando que me avisas también, ¿eh? El cuerpo va determinando, va construyendo esa imagen de nosotras y nosotros y nos va condicionando, nos va delimitando, nos va constriñendo. Por tanto, a la hora de considerar cómo se construye el cuerpo de las mujeres, no podemos quitarle importancia a ninguna disciplina corporal, porque esas disciplinas van a tener algo que las sostiene. Volvemos a Mary Douglas, a lo que dicen, todo va a tener una dimensión social, va a tener una intencionalidad. Vemos, por ejemplo, que en el caso de las mujeres Kayan, las espirales de cobre se portan estatus, pero es que además limitan el movimiento, no para trabajar en el ámbito doméstico, porque son quienes llevan la mayoría de las tareas domésticas. Bueno, no tengo tiempo de entrar mucho en todo, pero el grupo Kayan vive prácticamente lo que son zoológicos humanos ahora mismo en el norte de Tailandia, no mantienen su modo de vida tradicional porque han tenido que ir huyendo de Birmania y al final están como en un reducto, ¿no? como una reserva. Entonces, pero son mujeres que trabajan, que llevan toda la carga del trabajo doméstico, pero que los collares le impiden tener un gran recorrido o integrarse en otras poblaciones, puesto que el imperativo, la percepción estética de estos cuerpos no agrada en otras sociedades, es un marcador étnico. Pero vamos a ver como marcador de estatus pues que existen estos cuellos victorianos de corsés que implicaban también, junto con una vestimenta completa, constreñían el cuerpo de la mujer y la construían en el ámbito de la domesticidad y construyendo además una percepción de fragilidad de la mujer. Una mujer que vamos a ver a través del corsé. Bueno, otros símbolos sería, en relación con los collares Kayan, la gargantilla aquí de lujo o el anillo de pedida, el anillo de casada, la alianza. Todo esto serían símbolos que portamos en el cuerpo y que están transmitiendo significados sociales, nos están diciendo cuál es nuestro estado civil, por ejemplo. El corsé, ¿no? Que es otra de las prácticas corporales que hemos tenido en nuestra cultura, arraigadas muchos años, que primero fueron metálicos, luego pasó al corsé textil, pretendía una cintura de 40-43 centímetros con modificaciones anatómicas muy importantes. Vemos las imágenes de la derecha con cómo se deformaban las costillas, cómo afectaba la capacidad torácica, la capacidad respiratoria, producía prolapso de útero, sofocos, bueno, infertilidad, tenía muchísimos daños físicos. Y construía además la fragilidad femenina, construía esta imagen de la mujer que recostada, porque no podía respirar, no podía tampoco hacer grandes movimientos, grandes recorridos. Era una manera también de recluir en la domesticidad a la mujer. Ahora no se utiliza el corsé, pero el modelo de mujer que se reduce a sí misma
se mantiene y se quitan las costillas flotantes, ¿no? El avance de la cirugía nos permite esto. Los pies de loto lo traigo también como ejemplo de esa construcción del cuerpo de la mujer dentro de una construcción social completa, ¿no? Se integra dentro de unas estructuras políticas, económicas y sociales mucho más complejas que es donde está el cuerpo ahí imbricado. En concreto, la práctica de los pies de loto tenía el objetivo de limitar la movilidad de las mujeres. Surge en el siglo XI en China, al principio comienza como una práctica en la corte, donde las concubinas empiezan a vendarse los pies y a bailar sobre una superficie que tenía un loto dorado, y por eso se le llamó lotos dorados, cuando se conseguía el objetivo de los 7 centímetros, ¿no? Que la reducción, el tamaño total del pie fuese 7 centímetros. Esta práctica que comienza en la corte rápidamente se extiende, puesto que se asocia como un marcador de estatus y principalmente unido al matrimonio, unido a la opresión que implicaba para la mujer no tener dependencia económica y tener que lograr un buen matrimonio para poder vivir bien o poder sobrevivir, porque tampoco muchas mujeres pobres hacían los matrimonios, pero todas llevaban los pies. La práctica, tengo unas imágenes donde se ve, la imagen de la derecha se ven niñas de clase alta, pero se fue extendiendo cada vez más porque el modelo visual y el modelo estético de belleza se extiende y tenía una gran movilidad, permitía una ascensión social muy importante. Una niña que tuviese unos lotos dorados podía hacer muy buen matrimonio, porque las casamenteras le buscarían rápidamente un príncipe. Cualquier familia de alta cuna cogería a una niña rural pobre que tuviese unos lotos dorados, porque eso se imponía a cualquier otra cosa. Con lo cual, ¿por qué? Porque los lotos dorados implicaban una gran capacidad de sufrimiento y de sacrificio, mantener las tradiciones, la capacidad de mantener las tradiciones y de transmitir las tradiciones a la siguiente generación. Implicaba castidad. Curiosamente se asociaba también a la fertilidad, algo que se incorporaba la idea de habitus de Bourdieu, de incorporar en el movimiento, se incorporaba la belleza de la mujer. Con los pies de loto estaba también en su manera de andar, que era desestabilizada, traspasando el peso constantemente de un pie a otro. Solamente podían salir de casa en palanquín, ¿no? Porque no podían recorrer grandes distancias, estaban recluidas en el ámbito doméstico, y eso venía muy bien para el neoconfucianismo, ¿no? Que promovía esa estructura en la que la familia era una pequeña representación de la estructura estatal que se proponía, ¿no? Autoritaria, bueno, muy opresiva, ¿no? Una situación muy opresiva. Y esto nos lleva, bueno, como las zapatillas, la importancia que tenía esta práctica también estaba relacionada con la sexualidad, tenía un plus de sexualidad. Y por eso en los grabados se ve muchas veces cómo se observa las zapatillas de seda, que son las zapatillas, claro, siempre había que tapar los pies no se podían ver. Estaban siempre con sus medias, sus calcetines, las zapatillas de seda. Entonces esas rojas indicaban la actividad sexual, eran para irse a la cama, ¿no? Entonces tienen un significado cuando se ven grabados con zapatillas rojas de seda, están implicando, ¿no? ese plus de sexualidad. Y vemos cómo los grabados eróticos chinos enfatizan mucho la idea de las zapatillas rojas, que las vemos ahí en ese grabado, o como en este incluso está mirando los pies del loto, la zapatilla. Se consideraba ese plus de sexualidad de dónde viene. Se decía que los pies de loto producían vaginas quietas, musculosas, llenas de pliegues maravillosos. Eso es literal la frase. ¿Por qué? Porque el andar inestable fortalecía la musculatura de los muslos y de la vagina. Entonces, bueno, aquí vemos no voy a hablar de cómo se eliminó en una sola generación porque no hay tiempo, pero es muy curioso como en una generación china erradicó la práctica, unida un poco a la llegada del comunismo, que el comunismo, claro, no le interesaban prácticas que además estuviesen relacionadas con el estatus social. Y bueno, esta mujer se hizo un proceso de inversión de los valores estéticos. ¿Quiénes se libraron de la práctica del vendaje de los pies? Las trabajadoras de la seda.
¿Por qué? Porque la práctica del vendaje de pies estaba relacionada con la falta de independencia económica de las mujeres. Las mujeres necesitaban casarse y los hombres lo que valoraban era eso, por ese plus de sexualidad, por esa asociación a la pureza, a la castidad. Entonces, en la provincia de Cantón, con el florecimiento de la industria de la seda, donde trabajaban principalmente mujeres, empezaron a crearse asociaciones de resistencia al matrimonio heterosexual. Surgió la Asociación de la Orquídea Dorada, que era una asociación de mujeres trabajadoras de la seda que rechazaban el matrimonio heterosexual y establecían relaciones entre ellas. Además, los propios focos de trabajo fomentaban las relaciones entre mujeres, cuando normalmente las mujeres estaban encerradas en el ámbito doméstico, en unas relaciones entre mujeres muy tensas, siempre con la suegra, que era como que la nuera era como las nueras, eran esclavas de la suegra. La única manera en la que una mujer alcanzaba poder era a través de las nueras. Que hay un libro hablando de la cabilia que habla de las madres contra las mujeres. Está hablando de la cabilia en Argelia, pues esto también sucedía en China, ¿no? Las madres contra las nueras, ¿no? Entonces, estas trabajadoras que constituyeron la Asociación de la Orquídea Dorada seguían todos los rituales, se casaban entre ellas, no todas, pero muchas decidían casarse y entonces seguían los mismos rituales de cualquier matrimonio chino. Una pedía el matrimonio a la otra enviando pasteles a su familia, si la familia los aceptaba el compromiso, se casaban, se apoyaban mutuamente y podían adoptar niñas. Y esas niñas que adoptaban no se les practicaba el vendaje de pies. Esas niñas heredaban la propiedad de sus madres, esas niñas pues tenían un futuro muy diferente de las niñas que estaban metidas en la estructura familiar, en el sistema de parentesco tradicional chino. Entonces es un caso muy curioso para ver cómo todas estas prácticas se están reforzando, cómo las resistencias se meten y se imbrican en nuevas formas de vida que siempre implican esa independencia económica que muchas sociedades no dan. Bueno, en el siglo X, en 1911 empezaron a ser perseguidas las mujeres de la Asociación de la Orquídea Dorada porque se les relacionó con el derrocamiento de la dinastía Qing. Bueno, en eso pasamos. Las mujeres manchú no compartían, el grupo étnico que hacía el vendaje de pies era el grupo étnico Han, que era el 98% de la población china. Las manchús no lo practicaban, pero como vivían en el mismo ámbito, tenían los mismos ideales estéticos, compartían esa idea y también querían tener vaginas prietas musculosas llenas de pliegues maravillosos, con lo cual utilizaban este calzado que, como provocaba inestabilidad, pues también hacía que se fortaleciesen los muslos y la vagina. Bueno, un ejemplo de las zapatillas bordadas. Esto lo traigo para traerlo en relación a que cuando analicemos nuestro calzado también tenemos que ver en qué está imbricado, en qué relaciones sociales, económicas, políticas está imbricado. Y vemos que nuestro calzado transmite feminidad, se utiliza en los espectáculos de travestismo porque es femenino per se, aunque su origen no lo fuese, empezó, de hecho eran los persas que montaban a caballo quienes empezaron a utilizar los tacones para enganchar los pies en los estribos. Tiene un plus de sexualidad el tacón, implica elegancia, implica estatus, clase social, pero sobre todo hay un libro que habla sobre la construcción sociocultural de los pies que me parece muy interesante y que evidencia muy bien cómo se construye el calzado anatómico del hombre de manera racional, ¿no? Siguiendo la estructura natural del pie, mientras que el de la mujer presiona, constriñe, oprime. ¿Para qué puede ser? ¿Qué utilidad, qué finalidad tiene esto? Limitar los movimientos, es todo lo que hemos ido viendo, es limitar los movimientos de las mujeres. Y luego va asociado a un montón de elementos culturales valorados, como es el estatus, la clase, el poder, porque también se asocia a una mujer poderosa con unos tacones. Una amiga mía que es abogada dice que cuando la jueza entra taconeando, que dice está bien el flamencaón, o sea que tiene... Bueno, ahora se ha puesto de moda amputarse el dedo meñique del pie. Eso lo leí en una noticia el año pasado para llevar este tipo de calzado así en puño y los tacones. E incluso el Instituto Médico Láser recomienda un pequeño calzado y dice en el tercer párrafo, dice
caminar con un tacón mediano 5 centímetros obliga a que los músculos de la pelvis se vean beneficiados, mejorando su contracción y por lo tanto el disfrute sexual tanto de la mujer como de su pareja. Bueno, pues es lo mismo que decía, ¿no?, respecto a los pies del loto. Para terminar un poco esta parte del cuerpo, traigo a Naomi Wolf, que es tiene un libro muy interesante sobre el mito de la belleza, y donde habla precisamente cómo se ha pasado ahora del mito de la domesticidad al mito de la belleza. Y dice, al mismo tiempo que las mujeres se libraban de la mística femenina de la domesticidad, el mito de la belleza ocupaba el terreno perdido y tomaba el relevo en esa función de control social. Ya no tenemos elementos que constriñen el movimiento de las mujeres, que limitan y que están asociados ahora a la belleza, pero que no están para mantenerse en el ámbito doméstico, sino que ocupan el espacio público, pero que son limitantes. Sexos, para hablar de sexos, géneros y sexualidades voy a partir de los postulados occidentales en torno al sexo, al género y a la sexualidad a principios del siglo XX. Parto de esto, aunque luego veremos que podemos trazar una línea anterior de cambio en la segunda mitad del siglo XVIII, pero bueno, a principios del siglo XX lo que se creía, ¿no?, a un nivel científico y popular es que existen dos sexos, o sea, una creencia en el dimorfismo sexual, que existen dos géneros, masculino y femenino. Bueno, eso es una creación posterior, la vamos a ubicar un poco cronológicamente, que el sexo y el género son correlativos, o sea, al género varón le corresponde al sexo varón le corresponde un género masculino, al sexo mujer le corresponde un género femenino, y que la sexualidad es heterosexual por naturaleza. Esto, sin embargo, esto que implica que el sexo es biológico, natural, inmutable, verdadero y ahistórico, y que la sexualidad, según el modelo de influjo cultural, que era cuando empieza a estudiarse la sexualidad, el que impera, porque al principio ni se estudiaba, considera que la sexualidad es también un impulso biológico heterosexual. Esto implica que el varón es atraído, tiene un deseo hacia la mujer y la mujer hacia el varón, sin más. Y que siempre es así, que no existe otra cosa que no sean varones y mujeres. Sin embargo, bueno, lo tenemos en el mito de Adán y Eva. Va a surgir, en el siglo XX, va a surgir el concepto de género. El concepto de género viene en principio del ámbito de la psicología como concepto. Lo utilizó un psicólogo, que fue Robert Stoller. Pero fue la antropología, fueron los estudios etnográficos los que alimentaron esa nueva manera de ver las cosas. En concreto, yo cito a Margaret Mead, que hizo en los años 20, hizo antropología en el Pacífico Sur. Primero empezó en Samoa con un libro que se llama Sexo y Adolescencia en Samoa, donde analizaba las pautas de comportamiento sexual menos traumáticas, menos inhibidas que en la sociedad estadounidense, y como la adolescencia no tiene ese peso que tiene la adolescencia estadounidense, gracias a la liberación sexual que tienen los jóvenes en Samoa y las jóvenes. Entonces, luego, en los años 30, hace una obra que es paradigmática, ¿no?, en este estudio de lo que es el género, ¿no?, a la hora de analizar, de considerar que los comportamientos, las actitudes, lo que se consideraba que era inherente al hombre o a la mujer como masculino o femenino, no siempre son así, o sea, no son universales. Cada cultura, cada sociedad tiene sus propias construcciones en torno a esos comportamientos que son esperados. Ella hace un trabajo, analiza 3 sociedades en Nueva Guinea, que son los arapés, los Mundugumori y los Chamuli. Los arapés considera que tienen un solo género, que sería el que la sociedad occidental llama femenino, porque son más pacíficos y pacíficas, tienen una sexualidad activa toda la comunidad, comparten la crianza de los hijos y las hijas por igual, de una manera amorosa. Lo plantea como una sociedad idílica en ese sentido. No existe división sexual del trabajo, sino que el trabajo cada persona elige su propia tarea en la comunidad,
Y luego los murugumor serían lo contrario, habría una agresividad, unas relaciones sexuales muy rápidas y violentas, una maternidad muy sufrida, muy a disgusto, todo lo contrario. Y ella lo asocia a lo que en Occidente sería lo masculino. Bueno, se ha cuestionado. Lo importante es que se ha cuestionado en el aspecto de decir que es masculino y que es femenino, pero bueno, ya lo que quería plantear era eso, ¿no? Que existía que no se podían considerar universales las conductas que Occidente había establecido o asignado a las mujeres y a los hombres. Y luego estarían los chambuli, que sería una inversión. Ella considera que habría dos géneros y que estarían invertidos, que los hombres serían quienes se ocuparían de tareas artísticas, del bordado, las mujeres se ocuparían de la pesca, bueno, entonces con las posiciones de lo que consideramos aquí masculino y femenino totalmente invertidas. Esto fue lo que animó a ver que la construcción del género en la sociedad occidental era una construcción específica y determinada de una sociedad que no era universal y que no implicaba a todas. Por lo tanto, lo masculino y lo femenino se salían del ámbito de lo biológico y pasaban al ámbito de lo cultural. Y ese fue el salto que llevó al género. Entonces, Robert Stoller lo utilizó en el ámbito de la psicología del concepto y al ámbito de las ciencias sociales lo llevó a Oakley. Bueno, no entro más en eso. El cambio es que el sexo no se va a considerar, según vaya avanzando el siglo XX y los estudios a partir de los años 70 hasta los 90, que habrá una gran consolidación, el sexo no va a ser biológico, natural, inmutable, verdadero y histórico, sino que se va a creer, bueno, esto hay gente que sigue creyendo que es así, pero bueno, los estudios van reforzando y tratando de demostrar que esto no es así, que existe un continuum sexual, que existen lo que se han llamado diferencias del desarrollo sexual, que hacen que se sitúen los polos varón-mujer, pero que haya todo un campo intermedio de desarrollos sexuales diferenciados que nuestra sociedad no los admite y que hace esa compartimentación, esa polarización hacia el varón y la hembra, lo masculino y lo femenino. De la sexualidad como modelo de influjo cultural que decía, la sexualidad como impulso biológico heterosexual, se pasa a un modelo de construcción social y cultural de la sexualidad que nos dice que cada sociedad va a establecer y determinar qué comportamientos sexuales son los permitidos y cuáles son los prohibidos y que esa va a ser una manera de ejercer el poder dentro de esa sociedad. Y entonces el género ya será el tercer elemento de subirlo arriba, porque a partir de los años 90 se va a consolidar que el género antecede al sexo, que en la sociedad occidental primero determinamos cuál es el género de una persona, cómo lo vamos a construir, y luego se construyen los sexos, ¿no? Lo vemos ahora después, mejor. Entonces, la creencia en el dimorfismo sexual es una creencia propia de nuestra cultura, de otras también, pero no es de todas las culturas, no es universal. Anne Fausto Sterling en Cuerpos Sexuados señala que la ideología dicotómica de género es anterior y más fuerte que la creencia en el sexo biológico, que una de las tesis principales de este libro es que etiquetar a alguien como varón o mujer es una decisión social. El conocimiento científico puede asistirnos en esta decisión, pero solo nuestra concepción del género y no la ciencia puede definir nuestro sexo. Es más, nuestra concepción del género afecta al conocimiento sobre el sexo producido por los científicos en primera instancia. Esto empieza ella su libro hablando del caso de María Patiño, que era una atleta que fue expulsada porque se le detectó que tenía cromosoma XY, entonces estaba compitiendo como mujer y al tener un cromosoma XY se hacían pruebas cromosómicas en el Comité Olímpico Internacional basándose en el cromosoma. En los cromosomas no podría competir como mujer y fue expulsada. Sin embargo, luego se vio que no le daba ninguna ventaja tener un cromosoma XY, puesto que no estaba liberando hormonas, y se pasó a cambiar, bueno, la historia es larga, pero de los análisis cromosómicos se pasaron a los análisis hormonales, al análisis de la polimerasa, porque lo que se considera es que la testosterona da una ventaja competitiva. Y hace 2 años vino García Lauder
a hablarnos precisamente de cómo se construyen los cuerpos en el deporte y a decir cómo la ventaja competitiva te la da. Aquí traigo, por ejemplo, cuando unas piernas, Usain Bolt posee una ventaja genética sobre sus rivales gracias a su gran zancada. Sin embargo, eso no importa, es la ventaja. Pero sí molesta esa ventaja relacionada con la testosterona. García Dauder, en su conferencia que dio aquí en Zaragoza hace 2 años, señalaba que lo que no se quiere es tener cuerpos virilizados, cuerpos de mujeres virilizados. Entonces establece esa diferencia para construir esa polaridad de los cuerpos, de lo que la sociedad quiere que sean los cuerpos de los varones y los cuerpos de las mujeres. También a través de la representación visual se corrigen. Cuando tenemos aquí esta imagen de Mireia Belmonte cuando está en la piscina, ¿no?, con estos hombros, y luego nos hacen estos reportajes en las revistas para compensar esa imagen virilizada, ¿no? No vayamos a pensarnos que las mujeres pueden ser viriles, no, tienen que ser muy femeninas. Y luego la idea de que los sexos son dos, inconmensurables, permanentes, invariantes, esenciales e impermeables, también ha cambiado a lo largo del tiempo. Este concepto surgió en el siglo XVIII, lo recoge Lacan en La construcción del sexo desde los griegos hasta Freud, cuando dice que antes se creía que existía un sistema unisexo, donde hombres y mujeres serían un mismo sexo con 2 versiones, una perfecta y una imperfecta. La mujer sería la imperfecta. Y la mujer podía cambiar, o sea, por convertirse, recoge muchos casos el caso de María Germán, en el que saltando una zanja o en el momento del parto, con los dolores del parto, pues una mujer podía volverse hombre, le podían surgir de repente un pene y unos testículos, y eso era ir a mejor, eso se admitía porque era ir a mejor, al revés no. Entonces, este concepto surge en el siglo XIX, la idea de que eso ya no puede pasar, y que hombres y mujeres son seres ontológicamente diferentes, y que lo que nace en medio es algo anormal y hay que operar, son cuerpos patológicos, es posterior. Es a partir de ese concepto y con el avance de la cirugía, que va a crear la teratología como ciencia que regula todos esos cuerpos que no entran en las categorías culturales de nuestra sociedad. Bueno, el libro de Thomas Lacan, que pongo aquí la imagen para que le interese, recoge muchísimos ejemplos y todo el recorrido histórico es muy interesante. Sin embargo, la antropología nos aporta, y solamente voy a citar muy rápidamente, ejemplos de transversalidad y varianza de género de otras sociedades que admiten otras formas de organización social, donde no están basadas en las dicotomías o en los binomios, sino que existe un tercer género como género propio, no como una mezcla ni como algo intermedio, sino como un género en sí. Entonces tendríamos los géneros hermafroditas, que aquí no existen, ya se dice que el hermafroditismo verdadero no existe, y todo lo demás son reconducciones, son casos de intersexualidad que hay que reconducir, pero que otras sociedades reconocen. Puede ser para estigmatizar, por ejemplo, el serrer en los Pokot en Kenia es una estigmatización, pero el nadel de los navajo o los Igra en la India están aceptados, son reconocidos, son casos de hermafroditismo valorado. Luego, las condiciones de vida, muchas veces me han dicho que los Igras son muy pobres, o las Igras son muy pobres, pero bueno, es un reconocimiento de ese género, existe un reconocimiento. Luego estarían las tradiciones y los casos de transversalidad, tradiciones de los espíritus, los roles de género cruzado, donde pues una sociedad permite que lo que se ha construido para un género o para otro sea asumible por el género, lo regula. Yo puedo apropiarme de estos roles que han sido asignados para el otro género, aunque no me corresponda. Entonces estarían las mujeres tiburón en las Islas Marquesas, donde asumirían, se les llama así porque asumen una sexualidad activa y se reconoce, o los corazón de hombre, que serían mujeres de Navajo, que eran muy valientes, que les gustaban las armas, entonces asumían ese rol masculino, estaba asignado a lo masculino, pero se permitía, ¿no?, ese cruzar la línea de un sitio a otro, no como aquí.
Y luego, bueno, matrimonios entre mujeres en África, matrimonios entre otra situación de roles de género cruzado que ha salido, igual tenéis recientes, son las vírgenes juradas de Albania, porque ha salido muchas veces en reportajes. Esos serían roles de género cruzado. Y luego rituales de género cruzado que no tienen esa idea de permanencia, sino que van a ser en momentos puntuales, como puede ser la pobada, en la que cuando una mujer da luz, el hombre emulaba el momento del parto y era atendido, ¿no? Como es para decir que el hijo era suyo o la hija era suya y crear esa vinculación, y era más mimado que la propia parturienta. O el cross-dressing, ¿no? el travestismo. Y en el caso de las imágenes, que bueno, las imágenes son estas de los Nadel, los Ifras, la idea de la teratología, que ya lo he dicho porque me acuerdo mucho, pero es que creo que ya me pasaba muy bien. Entonces ya está. La conclusión, que cuerpo, sexo, género y sexualidad no son realidades neutras, naturales y objetivas, sino subjetivas y politizadas, y que va a ser la práctica cultural la que construye la biología del sexo y define lo que es o no aceptable en cada cultura. Con esto termino. Gracias.